bienvenidos al podcast Para tu Bienestar. Un podcast para seguir cuestionándonos diversos temas desde la perspectiva psicológica, filosófica, holística y espiritual. Para buscar una mejor conexión con nosotros mismos, más amorosa y pacífica, que nos permita vivir con mayor armonía y plenitud. Si estás interesado en seguir aprendiendo de ti y cómo relacionarte mejor con los demás, y porque nunca terminamos de aprender, te invito a reflexionar con nosotros. Este podcast es para ti. Hola, bienvenidos a un episodio más de, no quise decir una nueva temporada, pero sí renovados. Renovados, empieza un año nuevo y también he buscado refrescarnos, buscar algo distinto, muchas propuestas para estos nuevos episodios, muchas cosas que me han volado la cabeza a nivel holístico, que wow, desde que o de manera personal los tomé o los escuché, dije, wow, tenemos que hablar de todos estos temas, y a nivel psicológico muchos aspectos de los cuales seguir reflexionando. Entonces, primero quiero agradecerte por permanecer aquí, por resonar, porque si no hay nadie del otro lado, esto no tiene ningún sentido. Y bueno, pues invitarte a que sigamos reflexionando en esta nueva temporada, siempre abierta a seguirte escuchando, a leerte y a abrir a nuevos horizontes con los temas que tú quieras que sigamos reflexionando. El día de hoy te traigo un tema que, bueno, pues me especializo en ello y me encanta, y se trata de ¿por qué ir a terapia? ¿A qué vamos a terapia? ¿Para qué? Y quiero compartirte por qué me parece importante que lo podamos tener claro y cómo abrir nuestra mente y nuestros horizontes, porque si bien cada vez veo mucha más apertura a que ir al psicólogo es como que tendría que ser parte de nuestra canasta básica, también observo mucha resistencia en muchas personas y dicen como, ¿qué voy a encontrar si voy a terapia? Entonces busqué algunos puntos generales que me parece importante puntualizar y que te quiero compartir si es que tú no has tenido la oportunidad de ir a terapia, o si lo has pensado y te estás como tratando de decidir, pues ojalá esto que te voy a compartir pueda ayudarte a clarificar qué vas a encontrar si vas a terapia psicológica. Y bueno, uno de los puntos que pongo como primordiales es porque ir a terapia nos permite volver a conectar con nosotros mismos. Pareciera que en algún momento de nuestra vida hay una desconexión. Cuando somos niños somos muy intuitivos, somos incluso muy sabios. Hemos escuchado a muchos niños que dices, ¿cómo es que este niño, de dónde saca toda esta información? Pues, ¿cómo es su lógica? ¿Cómo es...? No solo en cómo responde al mundo, sino incluso cómo responde ante sus emociones o ante las cosas que le suceden. Y con el paso del tiempo nos vamos desconectando de esa sabiduría, de esta intuición que nos va guiando hacia esto es un camino que no es para ti. O incluso a pesar de tus miedos, por ahí debes seguir. Y entonces pareciera que tanto ruido del exterior nos ha distraído tanto que hemos perdido la brújula, y que esta brújula está en nosotros mismos, ¿no? Cuando escucho a personas que dicen no sé qué hacer, o cuando hay personas que le preguntan y que son tan dependientes y que necesitan tanto de la aprobación de los demás, o que los demás les ayuden, o piden consejos excesivamente, yo digo, hace falta que conecten con su brújula, porque siempre las respuestas están en el interior. Todo está dentro de ti. A veces a lo mejor es solo confiar, a lo mejor la respuesta sí la tienes, pero desconfías. Entonces hay baja autoestima, y ese es el siguiente punto. A terapia vamos incluso a reconocer, recordar o redescubrir nuestros recursos y fortalezas. Y eso es lo más maravilloso, que hay alguien que te acompañe en el proceso a que tú vuelvas a confiar en ti. La figura del terapeuta es justo eso, como un acompañante. Se me hace como muy lindo ver esta analogía de si vas en el camino y de pronto te sientes perdido, puedes buscar a alguien que te acompañe y que te ayude y que camine contigo. Y que camine contigo solo un momento en el que tú mismo vuelves a encontrar por dónde tienes que irte.
Y a veces se necesita justamente darte cuenta de que hay un montón de recursos que tenemos dentro de nosotros y que hemos dejado también de reconocer. O no nos hemos dado cuenta o no sabemos cómo buscarlos. Y entonces, gracias a este proceso, puedes justo encontrar un camino nuevamente hacia el interior para encontrar todas tus fortalezas, todo aquello que te va a ayudar a resolver cualquier situación que te enfrentes, con la que te enfrentes en la vida, cualquier situación, cualquier reto, porque eso nunca va a faltar, eso es parte de la vida, incluso el dolor es parte de la vida, pero encontrando tus recursos vas a estar como mucho más preparado para cuando una situación así llegue y podrás enfrentarla de una mejor manera. Y otro punto importante por el cual vamos a terapia también es justamente para sanar, para aprender a lidiar con estos momentos complejos que nos causan profundo dolor. Porque como te decía, el dolor es parte de la vida, claro que incluso el dolor nos impulsa a crecer. Y a diferencia del sufrimiento, el sufrimiento nos permite, más bien, nos hace estar arraigados a esa situación, nos hace permanecer ahí y no avanzar. Y el dolor quizá pueda servir incluso de impulso, es distinto si lo sabemos manejar. Y en muchas ocasiones hemos pasado tanto dolor que se convierte en resentimiento, en odio, y entonces eso puede volverse como un lastre, algo que no nos permita seguir avanzando. Y entonces a terapia vamos a sanar. Y siempre te lo he dicho y te lo he compartido en otros episodios, que es en tu momento, es decir, cuando tú estás listo, porque nadie te va a obligar a abrir heridas que son tan profundas a las que no te sientas listo para enfrentar, pero cuando estés listo para ello vas a encontrar a alguien que te va a acompañar y te va a guiar en ese proceso. Y no hay nada más placentero que poder soltar un profundo dolor, heridas del pasado, cosas que te van lastimando y que no te permiten avanzar con fluidez en la vida. Entonces, el sanar aligera tanto tu caminar por la vida que, bueno, es súper, súper recomendable. Cuando estés listo, también para eso vamos a terapia. ¿Para qué más vamos a terapia? Para saber manejar nuestras emociones. La verdad es que, por lo menos en nuestra época, no fuimos educados para que supiéramos qué hacer cuando llegaba cualquier tipo de emoción, ¿no? Siempre más bien nos enseñaron a reprimirlas, a negarlas, a no debes de enojarte o qué mal te ves enojada o ay ya, no es para tanto, no llores. Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues es malo llorar, pues no lloro, no. Ahora ya hay mucho más información y educación y ahora los papás estamos en la responsabilidad de saber pues un poquito más, ya tenemos muchas más herramientas para ayudarle a nuestros hijos a validar sus emociones y saber qué hacer con ellas. Pero sí, como a ti te tocó una generación que pues nuestros papás hicieron lo que pudieron y ellos ni siquiera sabían cómo manejarlas. Por supuesto que no nos enseñaron a nosotros a qué hacer con ellas. Entonces es entendible que cuando llega una emoción, cualquier emoción que nos pueda abrumar, pues entonces me cause un conflicto y entonces lejos de saberla manejar adecuadamente, primero experimentarla, vivirla, pues lo que yo quiera hacer es huir de ella, ¿no? Y entonces para evadirla o para evitarla pueda utilizar un montón de cosas que lejos de beneficiarme me perjudiquen, ¿no? Por ejemplo, ahogar las penas, ¿no? Así se escucha, pues, pero es o tomar o cualquier cosa que yo pueda hacer en exceso, incluso trabajar, ¿no? Cualquier cosa que me haga huir y evadir y ya no quiero escuchar esta emoción que me conflictúa. Entonces a terapia vamos a ¿qué hago con esto que me conflictúa? Y aprendemos, ¿no? Es como entender cuáles son estos pasos para manejar las emociones. En un siguiente episodio vamos a profundizar un poquito más en algunas de las emociones que nos causan más conflicto. En el siguiente, así que te invito para que te quedes porque ese es uno de los grandes puntos que creo que nos causan mayores dificultades al momento de conectarnos con nosotros mismos. Y otro punto que también me parece muy importante destacar es que a terapia también vamos a tener una mejor relación con nosotros mismos. Y una mejor relación con nosotros mismos vista desde el cómo te hablas a ti mismo. ¿Cuál es este diálogo que tienes contigo mismo? También eso se desarrolla con las figuras primarias.
Si las figuras primarias, en lugar de validarte, de enseñarte a encontrar tus recursos personales, que es lo que vas a hacer luego a terapia, te invalidaban, te juzgaban, te criticaban, empiezas tú a tener un diálogo muy nocivo contigo mismo. Un diálogo que lejos de ayudarte a crecer y desarrollar tus potencialidades, pues pareciera que te pones el pie. Te vuelves una persona que se boicotea, que se pone el pie, efectivamente. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están tan arraigados a nivel inconsciente y que ahora a nivel consciente eso es lo que tú te dices a ti mismo. Lo que alguna vez quizá te dijeron, empiezas a decírtelo a ti mismo. Entonces, ¿por qué digo que tener una mejor relación contigo mismo? Porque la relación más hermosa que debes de tener es contigo, primero. ¿Cómo es eso? Hablarte bien, respetarte, tratarte con cariño. ¿Y cómo es tratarte con cariño? Validar incluso cuando te equivocas y tenerte paciencia. Y siempre digo, ¿cómo le hablarías a una persona que respetas mucho? ¿Cómo le hablarías a la persona que más amas? Esa es la relación que tendrías que tener contigo mismo. Si no la tienes, es una invitación a que puedas ir en algún momento, si tú deseas, a terapia. Y entonces, cuando mejoras tu relación contigo mismo, todo mejora. Porque entonces tú eres tu lugar seguro. Porque entonces no tienes miedo de estar solo, disfrutas mucho de estar contigo mismo, no te atormentas cuando tienes estos momentos de para ti, de estar solo, ¿no? Disfrutas. Y porque empiezas a estar en paz con los demás. Porque entonces todo esto que te das a ti mismo, se lo puedes compartir a los demás en cualquier relación que tú establezcas. Porque ese es otro de los puntos por los que vamos a terapia, para mejorar nuestras relaciones. Si hay alguna relación que no me tiene satisfecho, que en lugar de... Las relaciones son para enriquecernos, para que nos llenen de vitalidad, de amor, de comprensión, Claro que no significa por esto que todo va a ser armonía. Por supuesto que va a haber conflictos, es parte de la vida, pero aprender a resolvernos incluso es parte de poder formar vínculos más profundos. Pero entonces, si lo que más hay en una relación son conflictos o situaciones que me incomodan, pues también ir a terapia me ayudará a entender qué es lo que está pasando. Y ahora el proceso de ir a terapia es justo hablar para ir acomodando mis pensamientos, porque muchas de las respuestas que sí están dentro de mí están muy a nivel inconsciente. Y entonces, ¿cómo llego a ellas? A través del lenguaje. Y del lenguaje van saliendo. Y cuando encuentras, no es magia, pero aparentemente sí, porque cuando encuentras esa respuesta hay un momento en el que en terapia dices, ¡ah! Esto era. Aquí está el nudo que tanto me estaba atormentando. Y cuando lo encuentras, es el primer principio para cambiar. ¿Y por qué digo el primer principio? Porque puede ser que lo entiendas perfectamente, pero todavía no lo vivas y lo asumas a nivel emocional, que ese sería el segundo punto. El segundo punto es porque hay incluso personas muy inteligentes y muy racionales que describen, me pasa esto, por esto, por esto, por esto, y describen perfectamente lo que les sucede, ¿no? Yo para qué voy al psicólogo si ya entiendo que me pasa esto y esto y esto y por qué. Pero no lo han aterrizado a nivel emocional. Y es ahí donde también se tiene que trabajar. Y entonces tiene que haber una congruencia, ¿no? Bueno, quise mencionar algunos puntos que son los puntos que me parecen más importantes, más esenciales, de los cuales luego andamos buscando cómo le hago para esto, ¿no? ¿Cómo le hago para atender esto? Y bueno, la terapia psicológica, si bien yo siempre te lo digo, no es la única opción, es una muy buena para poder encontrar respuestas a estos puntos que yo te acabo de mencionar. Así que si por alguna razón tú habías pensado en a lo mejor voy a terapia, espero que hoy con estos puntos que dimos pueda clarificar mucho más qué vas a encontrar y que incluso tú puedas ir y pedir quiero lograr esto, porque en terapia trabajamos por metas, entonces es perfectamente válido que tú vayas y digas yo quiero lograr esto. Y cuando logras esto, tu proceso termina y después te plantearás otras metas. Entonces, bueno, pues lo importante es que aquí tú te animes a echar ese clavado al interior y que quieras mejorar y sentirte mucho más pleno, ¿no? Que ese es el objetivo justamente de
de este podcast y pues mucho más de esta nueva temporada. Espero que toda esta información te haya sido de utilidad y no te pierdas el siguiente episodio. Vamos a profundizar en las emociones que nos causan mucho conflicto y qué podemos hacer como de una forma mucho más metódica que nos ayude a entender por qué está esa emoción, para qué está esa emoción, a qué me invita esa emoción. Gracias nuevamente por estar aquí, te sigo leyendo y nos vemos en el siguiente episodio.